Muy buenas noches, comenzamos un nuevo capítulo de Pulso Regional aquí en Marga Marga TV. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros, por supuesto en Zapping 168, Mundo 263, Claro 646 y también por el cable de la costa que estamos recién comenzando también, saliendo ahí para toda la zona de la costa por el 98 y por el 64.5. Así que le damos una bienvenida a todos los que se conectan. Insisto, estamos haciendo las banderas de la región. Hay mucho programa que se conversa a nivel nacional de Santiago, pero faltan los actores que hablen de la región y para eso estamos aquí en Marga Marga TV tratando de hacer ese ejemplo y conversando aquí en vivo y en directo con los principales actores que tienen opinión frente a los hechos que están pasando. Así que comienzo a presentar a los invitados que están con nosotros el día de hoy. Abogado independiente Matías Mundaca, bienvenido, primera vez aquí en Pulso Regional. Sí, estoy muy nervioso, Giancarlo. Me imagino. Agradezco mucho la invitación. Nuevo en la política. Claro, sumamente nuevo en la política, soy un amateur. Un saludo a la Pepa que está aquí, a mi colega Palamara y a nuestro amigo aquí del Frente Amplio. Muchas gracias, vamos a tener tremendos debates aquí. También está con nosotros don Francisco Villegas, concejal Frente Amplio de la comuna de Quilpué. Aquí está localía. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado poder debatir ideas, ¿cierto? En un panel, darla a conocer a la comunidad. Creo que es importante que ellos nos identifiquen qué pensamos, qué estamos proyectando para nuestra región, para nuestras comunidades y por sobre todo poder llegar a un diálogo que sea productivo. Independiente de las diferencias, tenemos que avanzar, porque no lo hacemos en torno a nosotros mismos, sino por nuestro prójimo, ¿no? Por nuestras comunidades. Así que creo que eso es muy importante y agradecido de estar acá en este espacio también con estos panelistas. Oye, y la gente valora mucho distintas posturas, pero ¿de qué forma acomodamos eso para llegar a un acuerdo? Porque realmente llegar a los cargos para ir a pelear y llevar a situaciones de esquina no es lo que quizás busca la ciudadanía. Oye, también está con nosotros a mi izquierda Pepa Hoffman, precandidata también por la UDI. Bienvenida, primera vez también en Marga Marga TV. Muchas gracias por la invitación y también encantada de estar en este panel, de ser una vez más siempre la cuota femenina, sacando la cara por las mujeres. Y muchas gracias de tener este debate local y regional tan necesario. Así que gracias por la invitación. Sí, hemos tenido bastantes programas con muchas mujeres, así que pero feliz de ser. Se dan ahí distintos paneles, pero es parte de la diversidad también. Y por supuesto Raimundo Palamara, precandidato por el distrito 6 del Partido Republicano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Giancarlo. Muchas gracias a todos ustedes. Felicitaciones por el programa, porque se necesita más programas como este, de que se discuta lo regional, lo local, más que lo nacional, porque falta hablar del tema de la región, de distintas comunas que lamentablemente algunas no están dando el ancho, las otras sí, que hay que aplaudir. Razón por la cual muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes. Por supuesto, y agradecer a todo el equipo que hace posible aquí las cámaras, audio, etcétera, todo el tremendo equipo de Marga Marga TV. Oye, pantalones largos al tiro, hablemos. Tema nacional siempre, la seguridad. Ya estamos como medio agobiados, que todo sea seguridad, ok, es lo que más le afecta a las personas. Pero resulta que a la hora de los que hubo, ¿cómo se dice? Los municipios no presentaron el plan, solamente 3 comunas de la quinta región presentaron lo que tenían que hacer. Ahora, algunos dirán, bueno, es que un 90 o 80, bueno, pero si es el tema principal, ¿qué pasa que los alcaldes, incluso ahí la dejo para los alcaldes de derecha, no es la prioridad presentar sus cargos? ¿Vieron la noticia? ¿Qué les parece, Matías? Te dejo la opinión. Sí, bueno, nada de sorprenderse. Objetivamente la actividad del Estado es una actividad muy desmedrada. En general los municipios no cumplen con sus funciones, hay un abandono general y probablemente una apatía general sobre actividades que son propias de la seguridad. Unos de un punto de vista ideológico, otros porque en definitiva no tienen los instrumentos, pero objetivamente es vergonzoso que los municipios de la región no hayan cumplido con lo que ordena la ley. Si la ley ordena claramente que tienen que sesionar al menos una vez al mes los consejos de seguridad pública y no lo hacen. Entonces, ¿qué están haciendo los concejales? ¿Qué están haciendo los alcaldes de la región para cumplir con la ley y mandar la información que tienen que mandar a la Subsecretaría de Prevención del Delito? Y Matías, ¿y si no lo hacemos ahora, que es crisis la seguridad, cuándo lo vamos a hacer? ¿Pepa? Sí, yo comparto lo que dice Manuel, estoy completamente de acuerdo, la ley hay que cumplirla. Matías, perdón. La ley hay que cumplirla, pero también hay que preguntarse por qué está pasando eso. Y quizás también, si bien hay que respetar la ley, hay que cumplirla, y felicito a la Contralora por estar, digamos, fiscalizando que esto ocurra, pero también hay que preguntarse por qué pasa. A lo mejor los alcaldes, porque aquí hay alcaldes de derecha y alcaldes de izquierda, el incumplimiento es absolutamente transversal. Entonces también hay que preguntarse qué pasa que a lo mejor al enviar esta información no está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, que es coordinar
coordinar esa información, que es que lleguen nuevos recursos. Entonces quizás para los alcaldes es absolutamente inoficioso enviar esta información. Entonces mi recomendación es, por supuesto, que tienen que cumplir la ley, pero mucho más importante que eso es que el gobierno haga algo con esa información. Sabemos que en eso, y de manera objetiva, el gobierno no ha sido lo suficientemente eficaz en poder combatir la seguridad como corresponde. Por lo tanto, la mirada de los alcaldes, si tú me preguntas de verdad qué es lo que yo haría si tuviera las herramientas, bueno, yo fui candidata a gobernadora y creo que es muy importante cuando uno de verdad, sobre todo para los concejales, acá tenemos un concejal, la primera línea está en los municipios. Por lo tanto, darle más atribuciones a los alcaldes, darle más atribuciones a los consejos es vital. Están las grandes políticas, están los grandes cambios de leyes, eso es muy relevante. Pero no hay una contradicción, porque si tú dices que el gobierno no van a hacer nada con eso, bueno, pero mándalo. Sí, pero y alega, Giancarlo, está bien, sí hay que cumplir la ley, pero mi impresión es que los alcaldes saben que aún así, mandándolo, no va a pasar nada. Eso es lo que un poco visibiliza, porque yo no creo que un alcalde de izquierda o un alcalde de derecha no quiera recibir ayuda. Lo que está detrás de esto, y estoy de acuerdo con Matías que hay que cumplir la ley, lo que está detrás de esto es que realmente ellos saben que no va a pasar nada con esa información. Va a pasar nada. Oye, en honor a la verdad, 3 municipios al menos cumplieron, lo vamos a destacar, sí, hay que decirlo. Olmué y Quillota, para que no digan que se habla todo lo malo, también y felicitarlo. Bueno, Quillota hay un especialista en seguridad que es Humberto de la Maza, o un muchacho de apellido de la Maza, que fue director de Senapred, un tipo bastante competente en materia de seguridad pública. De la democracia cristiana. Demócrata cristiano, sí, y por lo tanto entendemos que lo que tiene que hacer es profesionalizar con Piñera también. Es un trabajo profesional. La seguridad pública no es un trabajo meramente contemplativo o de planificación, es un trabajo profesional. Y que tienen que estar las personas a cargo, está lleno de sociólogos a cargo de la efectivamente, seguridad. No tenemos, digamos, nada gente preparada en esta materia, no tenemos mucha preparación, pero objetivamente hay que tomarse en serio el asunto y estimar que esto es un trabajo profesional. ¿Raimundo? Yo encuentro razón en muchos puntos que se han tocado, pero aquí yo creo que es un problema estructural que parte desde el Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Seguridad desde el día 1 lamentablemente partió incumpliendo la ley cuando nombró a sus seremis regionales que no tenían las capacidades ni los requisitos legales mínimos que le exigía su propia ley. O sea, tenemos a un ministro Cordero que lamentablemente ni siquiera fue capaz de leerse su propia ley. Desde el Ministerio de Seguridad es donde se tiene que empezar a impulsar a los municipios, porque muchos municipios realmente no tienen la herramienta, no tienen lamentablemente los conocimientos para hacer este tipo de planes de seguridad y luego estamos donde estamos. Pasó hace poco con otro ejemplo, aprovechando el ejemplo de Senapred, con el municipio de Viña del Mar, que no tenía actualizado para el momento licente su plan de evacuación, de emergencia y evacuación, y costó varias vidas. La seguridad pública es un tema de emergencia. Entonces, cuando tenemos a un gobierno que lo único que se preocupa es en trabajar para la emergencia de cultura, que es una emergencia que a ningún ciudadano o la mayoría de los ciudadanos no les importa, que sube el presupuesto por ahí y por el otro lado está bajando el presupuesto en seguridad al Ministerio Público, a las policías, al Poder Judicial, que son justamente los entes que más importan al momento de combatir la delincuencia. Raimundo, tú nombraste al Ministerio de la Seguridad, que está flamante. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para pedirle resultados? Porque siempre cuando llega un alcalde, bueno, están sus primeros meses. Ya, ¿a qué mes nosotros vamos a poder decir, bueno, ahora tenemos Ministerio de Seguridad, ¿qué le podemos exigir? Al día 1. O sea, el Ministerio de Seguridad cuando llegó con bastante planificación, llegó con bastante bombo, y luego tenemos a una ministra Toá, que era la ministra del Interior y Seguridad Pública antes de Cordero a cargo, y que señaló, no se preocupe ciudadano, en seguridad va a estar todo igual, se va a seguir la misma senda. O sea, cuando tenemos una ministra Toá que dice, se va a crear este ministerio nuevo, pero para que siga todo igual, realmente es una burla a la ciudadanía. Y ahora que la tenemos como candidata, me parece otra burla más, que haya sido candidata o precandidata a las primarias presidenciales. O sea, ella fue la ministra de Seguridad y justamente ella ahora está criticando la seguridad del presidente Boric. Obviamente para el gobierno no hay un problema de seguridad, para ellos muy por el contrario, justamente han dicho varios personeros de la misma izquierda que cuando ellos salgan del gobierno y si que llegan a la derecha están amenazando inclusive con quemarlo todo. Entonces, ¿le interesa realmente la seguridad a este gobierno? Francisco, tú vienes desde el municipio, ¿qué puedes decir? Me estábamos hablando tras bambalinas que quizás no era tan así el titular, ahí espero tu opinión. Sí, yo creo que igual hay un ejercicio que hay que realizar en cuanto a la honestidad de las cosas que hablamos y también cómo se presentan los datos.
Este informe que baja de la Contraloría es un SIC que se llama Consolidado de Información Circularizada. En este SIC, que fue enviado a los municipios, establece finalmente una proporción de cumple o no cumple con el Plan Comunal de Seguridad Pública, lo entregó, lo subió a la plataforma, y la otra parte es si acaso se han actualizado las actas, porque lo que hace Contraloría es finalmente saber si es que hay un plan que se está cumpliendo, es decir, está actualizado, y por otra parte, si está sesionando con el mínimo que establece la ley. Y eso se hace al momento de subir la acta a un portal que es de transparencia o sea, de lo portal que tú dices institucional. que pueden estar desarrollándose, pero no se subieron simplemente al acta. Mira, yo te menciono porque yo soy parte del Consejo Comunal de Seguridad Pública de mi municipalidad, y yo veo, me llegó este informe, me llegó el Excel depurado, y no están subidas las actas desde el cambio de administración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es que baja el porcentaje de cumplimiento. Y ahí, claro, no está el 100%, por lo tanto, el municipio de Quilpué no cumple con lo establecido. Pero en lo concreto, en lo real, no es así. Simplemente ha habido un dejo y no se ha subido esta información al portal. Entonces, los municipios en general yo creo que sí están cumpliendo al desarrollar sus labores, sus roles de coordinación institucionales. Sin embargo, existió este dejo que es muy importante, por cierto, que es de subir y transparentar que se están efectuando las reuniones. Entonces creo que frente a eso yo creo que la prensa igual tiene que ser súper responsable, porque finalmente se ataca a instituciones públicas que pueden estar cumpliendo. ¿Y por qué? Porque bueno, entendemos que quizás la información no es tan fácil para entender para todos, ¿cierto? Pero yo creo que igual tenemos que avanzar un poquito en eso, porque si no estamos engañando a las personas. Pero hay que cumplir. Hay que cumplir, Sí, por no, cierto. Pero me quedo con ese punto, bien explicado en lo que dice Francisco, pero también, si uno lo lleva a otra industria, oiga, profe, hice el trabajo, pero no se lo mandé. En toda la Claro. industria Buen es ejemplo. así, o sea, es parte de terminar tu trabajo, es subirlo. Ahora, donde genera quizás ruido es que después vemos las noticias y la inseguridad está desbordada. Entonces ahí después dice, que el plan no está, y ahí a la gente le puede hacer ruido. Claro, hay un dejo, o sea, no estoy defendiendo en ese sentido, o sea, hay un rol que tienen que Claro, cumplir, pero de marca el punto transparentar. que quizás- Claro, pero se están preocupando de la seguridad, simplemente no están quizás publicando como deberían, y lo cual igual hay que observarlo. Al respecto, un punto importante justamente lo que relata, que cuando no lo publican la seguridad no se pueden comparar los planes, porque el problema de delincuencia no es un problema comunal simplemente, o sea, es intercomunal, interregional. Entonces es importante que se suban los distintos planes de emergencia. Justamente no sirven de nada que esté guardado en un escritorio el trabajo que se realiza, porque si no, no lo podemos comparar, no los podemos evaluar, medir lo que está haciendo en esta región comparativo con las otras regiones, porque el problema de seguridad, insisto, es un problema nacional. Parte en el norte, termina por toda nuestra región. Ponte tú lo que pasa, por ejemplo, en las municipalidades que ponen pórticos para detectar las patentes. Claro, puede ser que una lo haga, pero se va a la comuna al lado. Entonces, por eso es tan importante tener las coordinadas, porque si existe esa coordinación, efectivamente tú vas persiguiendo al delincuente de comuna en comuna. E incluso esto ocurre también, es importante con las regiones, porque cuando cambia de región, y usted sabe, Matías, que es abogado, y tú también, Raimundo, cambia el fiscal. Entonces, la persecución del delito se complejiza mucho más. Entonces, entregarla es importante. Yo entiendo el punto que pone Matías, que están haciendo la pega, pero como bien dices tú, hay que hacerlo. Pero yo me quedo también con el tema de fondo. O sea, acá tenemos un problema grave. Todos sabemos transversalmente, ¿no?, de izquierda a derecha, que el crimen está instalado, el crimen organizado en nuestro país, que el narcotráfico ha subido. Lo que pasó en Valparaíso estos últimos días, y no estamos Netflix. tomando las medidas acorde a lo complejizado que está ocurriendo. Ese es el tema de fondo, Sí, creo es yo. que en la realidad es lo que termina afectando, porque, insisto, Viña Giancarlo, tenía un plan de emergencia, pero también era un Giancarlo. copy-paste. Tampoco Claro. basta subirlo Giancarlo, y... si aquí el problema, básicamente, claro, tienen que funcionar las instituciones. Pero aquí hay un error conceptual que comparten la derecha y la izquierda del Frente Amplio. Para ellos, los ciudadanos, las personas son víctimas, son prójimos, como dijo nuestro amigo aquí al lado. Son prójimos. Se ven como personas desprovistas de derecho, cuando en realidad lo que son ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que ser comprometidos en la lucha contra el delito, porque si no, esta lucha contra el delito no resuelve nada. Si no se compromete a la ciudadanía estructuralmente a través de las organizaciones que ya existen, haciendo planes que los contemplen, que puedan conectarse entre ellos, que puedan interactuar con las policías, con los aparatos de seguridad que tiene el Estado, no va a resultar ninguna lucha contra el delito.
mientras sigamos viendo víctimas y personas que son prójimos y no veamos de ciudadanos con derecho de vivir tranquilo, a poder salir a comprar y que no lo roben, a que no lo maten, ¿no es verdad? O que no lo asalten, estamos mal. El enfoque es un enfoque equivocado. Aquí no se trata solamente de tener más policías, tener más tribunales, tener más fiscales. Se trata de comprometer a la ciudadanía en la lucha contra el delito. Mientras eso no ocurra, vamos a dar puros palos de ciego. Matías, tienes toda la razón, pero el monopolio del uso de la fuerza depende del Estado. Estamos de acuerdo, ¿no? Si nadie está discutiendo y hay que involucrar a la ciudadanía, está bien, hay que involucrar a la ciudadanía, porque la ciudadanía, en la medida que volvamos a ser vecinos, en la medida que podamos conocer a los vecinos que viven en la casa del lado o en el departamento del frente, vamos a estar más seguros. Es el tejido social, es el que tiene que enfrentarse primeramente a la delincuencia. Entonces, si alguien no entiende eso, yo no soy sociólogo, soy abogado, pero algo sé de criminología. Entonces, estamos aquí enfrentando, digamos, la problemática de seguridad pública desde un punto de vista de la victimología. Es decir, hay un montón de víctimas que son los chilenos y ellos no se comprometen, ¿no es verdad?, en la lucha contra el crimen. Es que, Matías, lo que tú señalas es un punto grave porque le estás tirando la pelota nuevamente al ciudadano. O sea, lo estás revictimizando, como le gusta decir a algunas personas, al ciudadano común de a pie. O sea, en primer lugar, son víctimas de la delincuencia y en segundo lugar le estás diciendo que ellos se tienen que organizar de cierta manera para lograr poner las herramientas a quien realmente le corresponde, que sería el Estado. Entonces, cuando tenemos ese planteamiento, a mí me preocupa realmente porque no podemos revictimizar a la ciudadanía. Lo que tiene que hacer la principal autoridad, por ejemplo, el presidente Boric, se creó un ministro especial para el efecto, un ministro de seguridad, es justamente hacer políticas públicas que vayan de a pie, paso firme, para proteger al ciudadano. No le podemos entregar la pelota nuevamente al ciudadano. O sea, no, es que eso es paternalismo. Eso es paternalismo. No es paternalismo, porque la principal propio tarea de los estados autoritarios. Es que la principal tarea de un gobierno es el orden social. Palamara, no contemplar a los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia. No estamos pidiendo que la gente se arme ni se autodefienda. Lo que estamos pidiendo es que funcione el tejido social. Que funcione el tejido social a través de las organizaciones. Pero la responsabilidad es del Estado. La responsabilidad, claro que es del Estado, pero no podemos dejar solo en manos del Estado una cuestión que nos preocupa a todos. Que tú dices que es un problema mucho más profundo. De hecho, lo habíamos conversado con el tema de los ambulantes, que además en Valparaíso tenían una barricada y todo eso. Y René Lue en el programa anterior decía, bueno, él hizo un llamado a que la gente no comprara a los ambulantes. Entonces ahí es como la postura que dices tú, bueno, esto parte de una mirada más amplia y por el otro lado es, bueno, que el Estado tome la decisión. Pero parece que ni lo uno ni lo otro. Giancarlo, siempre es un problema mucho más integral. Y Matías tiene razón en que las comunidades tienen que involucrarse, sin duda, qué duda cabe. Y donde más funciona es cuando tú tienes una comunidad vigilante. Pero no nos equivoquemos ni eludamos la responsabilidad. La responsabilidad es del Estado. El monopolio de la fuerza es del Estado. Y eso es lo que ha fallado hoy día. Porque por mucha comunidad organizada que exista, cuando el Estado no cuenta con las atribuciones, cuando Carabineros no cuenta con las herramientas, cuando no se respalda y cuando hemos visto que nos burlamos incluso de ellos, de Carabineros, durante años, hoy día yo veo una actitud distinta, que espero que el presidente Boric mantenga cuando salga del gobierno, porque ahí va a estar la prueba de fuego de todas las volteretas que se dio durante el gobierno. Entonces, yo recogiendo para poder construir, recogiendo parte de lo que dice Matías, yo me quedo con una responsabilidad que tiene la comunidad, sí, pero finalmente quien toma las decisiones es el Estado. Entonces, no le echemos la culpa a la ciudadanía cuando realmente quien tiene la responsabilidad... Ahora, hay ciertas variables, y voy contigo después. Me conversaba un carabinero anónimamente, me decía, ¿qué sacan con mostrarnos ahí las camionetas nuevas que el nuevo ministerio le va a entregar? Si cada vez que un carabinero choca le descuentan la plata a él y él puede estar siguiendo a un delincuente. Entonces, ¿qué me decía? Ahí están los autos nuevos, 0 kilómetros, nadie los quiere manejar. ¿Cuál ocupamos? El más viejo, porque si algo le llega a suceder, pago menos. Eso ya no es tema ni voluntad, es un cambio de normativa. El carabinero no puede estar pagando con su sueldo si está siguiendo a un delincuente y lo choca. Y ahí uno dice... Ya, pues los políticos cambien esa norma, porque si no vamos a acumular carros y vamos a meterle plata y no funciona. Sí. Oye, yo estoy muy de acuerdo con que efectivamente tiene que haber un rol importante de la ciudadanía, ¿no? Hay un rol del tejido social también que hay que volver a construir y fortalecer. Pero eso a través de política pública. Claro, ahora el tema es que no podemos olvidar que existe un miedo a la denuncia.
Por lo tanto, no podemos esperar un rol tan activo de nuestros vecinos si desconfían, por ejemplo, en ocupar los números que se dicen que son anónimos, que es algo que pasa. Entonces no podemos achacarles solamente la responsabilidad acá. Yo estoy de acuerdo con que hay un rol importante de parte del Estado en esto. Creo también muy importante. Hay coincidencia ahí, UDI y Frente Amplio coinciden. No, sí, efectivamente. Es que por eso, sí. Es sentido, y Republicano también. Sí, tampoco es estoy sentido generando una brecha acá que no coincido con lo que está mencionando Matías, porque También efectivamente hay un rol en que tiene que participar la ciudadanía, pero es un fenómeno que es sumamente complejo y no es tan fácil de abordar. Por ejemplo, hay barrios que están incluso cooptados un poco por el narcotráfico, que yo creo que muchos de los grandes crímenes son a propósito del narcotráfico. Yo creo que ahí las propuestas que tienen que enfocarse en perseguir eso. Y una cuestión que se ha debatido en el Congreso y que no han existido los votos quizás necesarios para sacarlo adelante es perseguir la ruta del dinero. Yo creo que eso es clave y es muy importante poder hacer, porque finalmente los narcotraficantes también, oye, si en los barrios incluso venden droga y pagan con tarjeta. Francisco, yo creo que la gente en la casa lo entiende. Aquí, oye, voy a hacer así, se acabó la delincuencia, y si alguien lo llega a decir, todo el mundo va a decir esto, probablemente no. La gente no está esperando eso. Yo trato de ahí de dar... La gente está esperando que avancemos. Entonces, que yo vea un gráfico y la delincuencia vaya bajando, los homicidios vayan bajando. Entonces, no va a bajar mañana, ni el próximo año, ni en 5 años, porque esto es de largo plazo y mucho tiempo. Pero vamos subiendo, vamos al revés. Entonces, eso es lo que la gente dice: cambiemos el rumbo, o hagamos otra cosa, o probemos alternativas distintas. En Republicanos han hecho harto énfasis en eso. ¿Qué solución? Porque crítica y evaluaciones ya tenemos, diagnósticos los tenemos, soluciones. ¿Qué se le viene? Usted... En primer lugar, darle más facultad a carabineros. No puede ser que un carabinero se tenga... ¿Eso es lo primero? Lo primero y lo esencial, justamente con lo que tú señalaste, que un carabinero se le sancione cuando está haciendo su ejercicio, pagando el carro policial. Exactamente, que el carabinero muchas veces se tenga que pagar su propia ropa, su propia vestimenta, algunos chalecos ellos mismos sacan de su bolsillo para poder costearlo. Esas son cuestiones que no pueden ocurrir. Oye, ¿y el sueldo? El sueldo también es un punto de vista que hay que tocar. ¿Cuánto vale arriesgar la vida? Porque recordemos que el carabinero, cuando sale a la calle, que ese era mi punto, cuando sale a la calle no sale para protegerse él mismo. Por ende, el punto de vista legal legislativo, por más que se haya avanzado con la ley, que se cambia la presunción de la legítima defensa, se le otorga una legítima defensa privilegiada, el carabinero cuando sale a la calle sale en cumplimiento de un deber. Sale cumplimiento de sus obligaciones como funcionario público para combatir la delincuencia, no para defenderse a sí mismo. Por ende, no es un gatillo fácil, como se dijo en algún momento. Exactamente, por ende aquí la eximente responsabilidad penal debería ser justamente el cumplimiento de un deber, y con esto solucionaríamos varios temas de no tener carabineros formalizados, muchos de ellos, algunos todavía separados de su servicio y otros condenados lamentablemente por haber cumplido su pega, y eso no lo podemos permitir, porque recordemos que si bien ha habido una disminución en el índice de homicidio y de delincuencia en algunas regiones, pero ¿a costa de qué? Porque muchas veces, una vez que grupos criminales controlan territorio, obviamente ya no necesita combatir con el grupo al lado, porque ya lo tienen controlado. Entonces lo importante aquí es que sea el Estado el que controle todo su territorio. Y vemos que hasta una ministra de Interior al comienzo de este gobierno no pudo ingresar a una parte de nuestro territorio de la República, lo cual me parece una vergüenza. Oye, yo estoy un poco en desacuerdo ahí con Raimundo en qué cosa, que no se trata solamente de funciones de carabineros, porque finalmente cuando acá Carabineros detiene a alguien, ¿cierto? Se informa, ¿cierto?, al Ministerio Público, y el Ministerio Público, Fiscalía, está pero llenísima de casos que los fiscales no son capaces de resolver. Entonces ahí tenemos una lista de espera básicamente a quién metemos o no preso. Y además el hacinamiento de las cárceles. O sea, claro, podemos apresar los carabineros, una función impecable. Siempre, o acá al menos en Quilpué, el 22%, 23% atrapan, encuentran con el infractor. Pero ¿qué es lo que pasa? En todo el trámite, que ya es un trámite un poco más procesal, ¿cierto? Más administrativo, más burocrático, de tomar a este delincuente, a este infractor, y hacer el trámite como regular, que todos los motivos para irse a la cárcel, ¿qué es lo que pasa? Que faltan manos para realizar ese trámite, ¿cierto? Y no hay cárceles con las condiciones para llevar a estas personas, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese fenómeno también es mucho más integral. Y por otro lado, yo siempre pienso que este fenómeno es mucho más complejo de que simplemente apresar a todo quien comete delito. Hay otros países en que la tasa, por ejemplo, de quien infringe la ley o que realiza delitos es mucho más baja. ¿Y qué es el fenómeno común que encontramos en aquellos países? En que tienen muchas más posibilidades las personas.
tienen entornos más seguros, barrios más seguros, oportunidades laborales, mejor acceso a la educación. Y yo creo que ese es el norte, el oriente que tenemos que nosotros apuntar para poder combatir la delincuencia. Sí, pero antes de eso hay que restablecer el orden público. O sea, no podemos, las oportunidades, tienes toda la razón, pero en la crisis que estamos hoy día, la prioridad tiene que estar puesta en cómo lo restablecemos. Esto es un círculo que es muy complejo, que es muy integral, que muy todos vicioso, juegan un rol además. muy vicioso. Una cosa lleva a la otra. Y hay que tomar decisiones desde las leyes, y hay que recordar que las 60 leyes que hoy día se jacta Carolina Toá han sido de autoría de nuestro sector y con los votos de nuestro sector, muchas veces sin los votos del Partido Comunista y del Frente Amplio, no así del socialismo democrático. Hay que darle más atribuciones, como dice Raimundo, a Carabineros, no solamente equiparlo, sino que también lo que nos costó sacar la ley Naim Retamal. Hay que recordar a la ministra Toá cuando decía que era la ley del gatillo fácil. Han pasado 2 años, 4 meses y nadie ha apretado el gatillo de una manera fácil, ni un carabinero, ni tampoco un PDI, hoy día en Policía de Investigaciones. Hay que también volver al tema, y a ti también te debería importar por el rol que tienes de concejal, de darle atribuciones de verdad a los alcaldes. Ley que se está discutiendo en el Senado hoy día y que tampoco cuenta con los votos del Frente Amplio para poder darle atribuciones a los alcaldes, para poder ver y discutir realmente qué atribuciones pueden tener los guardias municipales, qué atribuciones de verdad pueden tener los vecinos cuando hablamos del tejido social. Hay que también tecnologizar. Tú sabes, hoy día en nuestra región existe solo un helicóptero en toda la región. Existen muy pocos drones. Hemos visto que hay en tu ciudad, habían hasta hace poco solo 12 cámaras, y de las 4 habían... De las cuales 12. Habían, espérate, la última cifra era que habían, no me acuerdo, 50 cámaras y habían 12 que estaban buenas. O sea, tampoco significa tener tecnología disculpa buena. que te interrumpa. Un mall chino tiene más cámaras. Pero mira. Pero déjame terminar, ¿De qué estamos Matías. hablando? Quilpué. Solo para terminar el punto. Este es un problema que es multisectorial, multiintegral, Y de es largo tecnología, plazo. es con los vecinos, pero insisto, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, y en eso yo, aquí aprovecho para pasar el dato, creo que en esto mi candidata Evelyn Matei tiene una visión bastante integral de cómo hay que enfrentar. Yo tengo el énfasis puesto porque me gusta mucho el mundo municipal y partiría por ahí. Y el tema del narcotráfico, sin duda, tenemos que tener leyes más duras. Tú pones el punto de la ruta del dinero, hay que ver bien cómo podemos realmente hacer una ley que nos garantice que se va a resguardar para quienes no están involucrados, pero hay que también ser valiente en este tema. Pero también, ojalá los votos de tu sector estén, que no han estado en el gobierno del presidente Boric, para poder apoyar la gran mayoría de las leyes que combaten el crimen. Antes de pasar al último tema, Matías. Perdón. Sí, dale. Mira, en realidad es un problema complejo, todos estamos de acuerdo en eso. Pero aquí, básicamente, tejido social importante, segundo, intervención del Estado. Cuando el Estado no interviene en una población, es el narcotraficante de turno el que le da el cumpleaños y le compra los remedios. Tierra de nadie. El que hace los cumpleaños, ¿no es cierto? El que compra los medicamentos, el que lleva le a la regala persona las al poleras hospital, a los el clubes que le regala deportivos. todo. O sea, cuando el Estado no está presente y se ha retirado, como pasa en Chile, ¿no es verdad? Es el crimen organizado el que copa los territorios. Por lo tanto, hay que pensar en una estrategia de cómo desalojarlo. Y no es fácil. Segundo, hay que dotar de instrumentos suficientemente aptos a quienes cumplen funciones de seguridad. Yo, por razones profesionales, un día fui a una cárcel de aquí, de esta región, y le pregunté, por la preocupación que tiene todo el mundo, ¿cómo hay tantos celulares dentro de una cárcel? Bueno, y el oficial que estaba a cargo me llevó al panel, al pañol que le llaman, donde están los radiocomunicadores, los walkie-talkie. De 60 solo funcionaban 4. Por lo tanto, ¿cómo se comunicaban los gendarmes que estaban dentro de la cárcel con los de afuera? Con celulares. De manera entonces que es irrisorio pensar que se van a poder prohibir los celulares mientras los gendarmes no estén con los medios de comunicación apropiados. Y todos esos insumos salen de lo que les decía yo del carabinero, de meterse en el tema, porque no es el eslogan, oye, más seguridad, menos seguridad, no. Ese detalle, entonces, si faltan los walkie-talkie y se compran, podríamos avanzar en esa solución. Claro, menos celulares en las cárceles. Totalmente. Oye, O y el ninguno. anuncio del año pasado del presidente Boric de la nueva cárcel. Está ahí, no hemos avanzado nada. Hay muchos Nada. temas. Y a propósito, que hiciste justo la conexión con el segundo tema que los quería llevar, porque hay más temas en la región. ¿Se acuerdan? En el 2011, Chile, todo el mundo hablando de educación, después ley Ricardo Soto, todo hablando de salud. Ahora, eso no quiere decir que los problemas de educación se solucionaron. Simplemente como país nos enfocamos en distintas cosas y vamos dejando otro en el camino. Bueno,
salió que Valparaíso, la región de Valparaíso, cumplió 30 años con ser el mérito de la región con más campamentos, porque parece que los campamentos se nos olvidaron. O sea, pasamos a hablar de tantos temas y además con el mega incendio, con la reconstrucción, que se nos olvidó que Valparaíso sigue ahí con un grave problema de vivienda. Vivienda, ¿cómo solucionar un problema de vivienda que todos los días nos aqueja? ¿Hay opción de solucionarlo o también es multimedial y va a terminar en 30 años más? Yo en esto, con todo el respeto, creo que es una vergüenza, de verdad, y lo digo con mucho respeto, una vergüenza la situación crítica que tenemos en vivienda. No solamente en materia de acceso, y aquí a todos los populistas que votaron a favor de los retiros, la inflación hoy día, si tú te preguntas, hace 3 años atrás, el costo de vida ha aumentado en un 25%. Sí, son las mismas canastas básicas que se compra con este sueldo mínimo. Hace 3 años atrás 100 pesos, hoy día cuesta 125. Eso es objetivo, no es política ideológica. Y por lo tanto, en materia de vivienda ha sido peor. No solamente tenemos el récord en los campamentos, que lo hemos tenido siempre y que es una vergüenza, sino que además hoy día, para todos los jóvenes que estén pensando en comprarse una casa, no tienen ninguna posibilidad de hacerse. Tenemos un déficit de más de 700.000 personas que están esperando a lo largo de todo Chile por tener posibilidad de participar en un subsidio. Paréntesis, el ministro Monte inauguró 20 casas. Es que yo, mire, y fue noticia en la entrega de 20. Lo conozco 20. desde el Congreso, fuimos compañeros en el Congreso cuando él era diputado, le tengo un afecto personal, pero creo que él no puede seguir como ministro. Le hemos visto lo que ocurrió en el incendio. Es una vergüenza. Y yo en esto sé que a mucha gente de izquierda se le cae la cara de vergüenza. He visto también incluso alcaldes del Frente Amplio renegar. Es una vergüenza la materia del incendio. Es una vergüenza el déficit que hoy día existe en vivienda. Es una vergüenza en términos de permisología. Giancarlo, es una vergüenza. Hay 700.000 personas, hoy día no se puede, en permisología, no se pueden traspasar hoy día para comprar terrenos, para construir. No solamente lo que significa para el daño de que nadie quiere construir casas, sino que hay 700.000 personas que están además es un problema en aumento porque las fronteras no están cerradas, entonces y no sabemos ahora con lo que está pasando en Estados Unidos, algunos proyectaban una nueva alza que se iban a venir a Chile. Tú que estás en Quilpué mismo y a ustedes le afectó fuertemente el tema de los incendios, vivienda, ¿cómo lo conversan en el municipio? ¿Se sientan con la alcaldesa? ¿Qué hacemos para la Ella vivienda? ha sido una gran luchadora en este tema. Yo en eso espero, Francisco, que tú lo puedas reconocer, porque ha levantado la voz con harta fuerza, ¿no? Sí, yo la verdad es que este tema efectivamente ha sido súper duro para Quilpué. Bueno, Viña del Mar también. Yo creo que en el fondo hemos sufrido harto con esta situación y sí, efectivamente desde la municipalidad se han intentado hacer todos los esfuerzos. El Estado ha funcionado lento en este sentido, pero también ha funcionado lento porque yo creo que el Estado carece de políticas de vivienda. El Estado hoy en día tampoco tiene leyes robustas para favorecer como un instrumento la conducción de este tema. Estamos entendiendo que son muchos de las viviendas estaban emplazadas en espacios que tienen peligro de remoción en masa, ¿cierto? Que no se pueden establecer vivienda allí. Y ahí hay una ley que señala que no se pueden construir vivienda allí. O justamente a propósito de los permisos, ¿cierto? De que se requieren estudios, esos estudios no salen de la nada, tienen un tiempo y finalmente quien termina pagando el pato de esto es la gente. Mucha de la gente no quiere salir reubicada, quiere quedarse ahí, ¿cierto? Quiere que el Estado invierta para que ellos puedan quedarse ahí. Y eso implica que hay que meter lucas en estudios para que ellos no pasen algún otro peligro de incendio, de remoción a propósito de las lluvias. Eso es tiempo, son lucas. Entonces, es gestión. Sí, no y esas son gestiones, leyes. Pepa, esas vienen a propósito de un marco normativo donde tú fuiste parlamentaria y podrías haber puesto algún proyecto de ley para agilizar este tema. Finalmente, Francisco, tenemos una crisis que las leyes no facilitan el rol del Estado. Por Dios. Francisco, yo Tiene un nunca gobierno he votado por inepto. Piñera, nunca voté por Piñera y lo reconozco, pero Dios, en la misma pero- ley me parece que el gobierno con Perdón, la reconstrucción fue perdón, más rápido. Esto es un problema de gestión. Es no un problema de gestión, ley. por No, favor. sí, es gestión, Es sí, gestión. pero Recordemos el pero- incendio de Valparaíso. Remontémonos al incendio de Valparaíso. ¿Cuál de todos? El incendio El de 2014. del 2014. El grande. ¿Ah? Proyecto de ley, fondos. ¿Qué hizo la Seremi de Vivienda? ¿Empezó a reunir gente para construir cosas? ¿No? Reunió a todos los proveedores de vivienda de 1000 UF o de 1500 UF y le dijo, señores, ¿cuántos departamentos tenemos? ¿Y en qué lugar tenemos? En tal lugar. ¿Y cuánto valen? Yo me acuerdo. 1500 UF. Le ofrezco 1000 UF, se los compro al contado. Se solucionó el problema.
se soluciona el problema. ¿Cuál es el problema? La aversión que tiene este gobierno al sector privado. Ese es el problema, porque si están los fondos y existe una oferta suficiente de viviendas que pueden ser adquiridas por esos precios, ¿no es verdad? Hay que hacerlo. Entonces, si tenemos un problema de que no vamos a solucionar el problema de vivienda de esta gente de la emergencia, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, no hay una capacidad de entenderse con el sector privado, estamos mal. ¿Cómo será que ni siquiera le han pagado a los hoteleros que recibieron a las personas damnificadas? No les han pagado. Bueno, ese es otro tema, además. Entonces no es un problema de gestión. Es un problema de gestión. Es cierto, hay que hacer leyes. Por ejemplo, hay que hacer una ley sobre emergencia. En este país carece de una ley de emergencia que pueda inmediatamente distribuir recursos del presupuesto nacional a una emergencia focalizada. Pero la ley de catástrofe no, justamente, no alcanza. Es que no alcanza. Es que yo quería ir a ese punto, porque justamente aquí hay un problema de gestión. Aquí existe un problema de voluntad. Yo estuve muy metido en la época del incendio de Viña del Mar. De hecho, tenía un restaurante que lo puse como centro de acopio, que ayudamos directamente a la gente, porque lamentablemente la municipalidad, con la ayuda que llegaba de privado, ponía trabas para entregarlo. Y logramos juntar más de 7 camiones. A ver, pero. Tú dices que juntaste y el municipio te ponía trabas. La ayuda de privados que llegaban al municipio ponía después trabas para entregárselo a la gente. Pero no me cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque le tenían que acreditar que venían del incendio, que efectivamente ellos eran damnificados, le pedían una serie de papeles a gente que necesitaba. Pero estamos en emergencia. Ayuda en ese momento, razón por la cual se levanta una campaña. Una de las tantas fue la mía, logramos como 7 camiones y ayudando a gente directa, más de 800 familias ayudamos directamente con caja de mercaderías, con ropa. Es un problema de voluntad, un problema de gestión. Tenemos un decreto de catástrofe que justamente permite, que se decretó catástrofe, permite mover dinero de un lado para otro, aunque estén esos dineros comprometidos. Permite moverlo, y eso realmente no se hizo. Es que eso es catástrofe. Podemos ver que justo 2 semanas después la alcaldesa Ripamonti señala que van a gastar 1.000 y tantos millones en remodelar el Palacio Carrasco, que a lo mejor es necesario, no lo discuto. Pero eso fue realmente burlarse a la ciudadanía. O sea, si tenéis 1.200 millones de pesos para remodelar un palacio y no lo podéis pasar para justamente ayudar a la emergencia, a mí me parece realmente una burla cuando tenemos al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, que nos juntamos con la gente sin FIBE, que no le querían dar ningún tipo de ayuda. Él derechamente se burló dentro de la reunión, se burló de todas las personas que estaban ahí diciendo por qué tenían ese nombre sin FIBE, siendo que era culpa del gobierno que no les quería prestar ayuda. Hizo falta un recurso de protección. De lo que dices tú, y yo me imagino a la gente en la casa que nos está viendo, y cuando tú dices falta de voluntad, porque te entiendo si un país es pobre, te entiendo si no hay capacidades. Chuta, no sé, el tipo sociólogo no sabe hacer un plan. Por último, está mal puesto en el cargo, pero no sabe. No tiene plata. Pero cuando está la plata y están los conocimientos y no hay voluntad, es como para generar sí, pero acuérdate que el Congreso, en el caso del incendio, esto no es un tema de recursos, aprobó 800.000 millones para el tema del incendio, que es harta plata, y de hecho más las donaciones, más todo lo que ha hecho Levantemos Chile. O sea, acá no hay un tema de recursos, acá simplemente hay un tema de gestión. Entonces me llama la atención tu emplazamiento cuando yo he visto una autocrítica y un mea culpa. Acá hay un problema de gestión grave. O sea, nos cuesta mucho saber, se tiran la pelota entre la gobernación, la municipalidad, el presidente no ha sido capaz ni siquiera de recibirlo. Hay 137 personas que fallecieron, que no tienen ni siquiera un espacio para poder recordar a sus fallecidos. O sea, estamos hablando de un tema muy doloroso. Eso solo en el incendio. Pero además pensemos en la proliferación que existió en los campamentos. No hay una política pública para enfrentarla. En las 700.000 personas, cuando este gobierno se inició, habían 550.000 personas que estaban en familias que estaban esperando una casa. Hoy día eso aumentó a 700.000. El costo de la vida está más cara. La permisología, de alguna forma, y ahí están las leyes que mencionaba Matías, efectivamente hay que agilizar estos trámites. Pero esto es gestión, es voluntad, como dice Raimundo. Entonces, todos estos problemas no es solamente un tema de recursos. Hay falta de voluntad, hay mala gestión. Mira, si ni para comprar la casa Allende lo pudieron hacer bien. Y la casa del presidente ahora, que también está con problemas. Yo creo efectivamente que falta gestión. O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso. El tema no ha sido todo lo rápido que podría hacer. No ha llegado finalmente al final del surco para cubrir las necesidades que lo requiere la gente. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero aquí también no podemos desentendernos de que
gran parte de la catástrofe ocurrió en terrenos particulares que están en quebradas donde el instrumento de planificación, tanto del instrumento regional como el instrumento comunal, no acreditan que es posible construir en ese sector. Entonces, aquí, a propósito de la permisología, eso es una facultad que, uno, tiene que establecerse por la norma y por lo otro, por movimientos tanto del gobierno regional como el gobierno comunal. Por lo tanto, acá en Quilpué, nosotros, por ejemplo, costeamos recursos municipales, estudios para ver como una materia de suelo, porque hay peligro de remoción, sobre todo en población argentina. Entonces, Estado, ¿cómo va a reconstruirle una casa a una persona invirtiendo para que se le vuelva a caer? Entonces, claro, hay que ver gestión. Por último, ver el Estado que compre terrenos en alguna otra parte que tiene que ser previamente conversado con las personas, porque no es llegar, mover una historia de vida y trasladarla a otro lugar. Porque sus redes están ahí. Sus redes están ahí, su familia, sus amigos. Entonces, claro, ellos quieren construir en el lugar, pero eso implica también muchos recursos del Estado, que por cierto, veamos cómo hacerlo. Porque los muros de contención son más caros. Sí, pero resolvamos antes de pasar a la cuestión que es normativa, que eso tema. es absolutamente insuficiente. En materia de recursos del Estado, yo ya quiero ver en años más cuando el Estado tenga que indemnizar a todas esas familias que perdieron personas en el incendio. Porque objetivamente hay responsabilidad objetiva por falta de servicio del Estado. Eso lo van a establecer los tribunales y en definitiva tendrán que ser indemnizados. Pero aquí hay un problema. Aquí existen leyes. El último gobierno de la presidenta Bachelet dictó una ley conforme a la cual se pretende rebajar el precio del uso del suelo, del precio del uso constructible, y permite, previo estudios correspondientes, ¿no es cierto?, cambiarle el uso de suelo a ciertos sectores o lugares que son agrícolas, que son para áreas verdes o que son de otra categoría que no sean suelos habitables. Bueno, eso se puede hacer. ¿Por qué no lo hacen? Eso es un problema de que no se conoce tampoco la forma de hacer la ley, ni tampoco se conoce la forma de administrar el uso del suelo. ¿Ah? Hay una ley que fue dictada, y yo la recuerdo porque tuve que defender a alguien que estaba siendo acusado en loteo irregular y él estaba haciendo un procedimiento para sanear un paño importante de terreno para construir viviendas sociales. Entonces, tampoco se conoce la ley. Bueno, si no se conocía la ley para vender la casa de Allende, y bueno, ya digamos, más no podemos exigir, ¿no es verdad? Pero objetivamente hay aquí un problema de gestión y de conocimiento y de manejo del aparato estatal que se echa de menos. Y yo confío en que mi candidata, la Carolina Toá, pueda tomar de nuevo el control del Estado como corresponde, ¿no es cierto?, sin complejos, y puede asumir el control del orden público primero y segundo la ruta del desarrollo, porque aquí no solamente basta con decir que vamos a construir 1000 casas, cuando en realidad lo primero que hay que hacer es restablecer la actividad económica, emprender el crecimiento y con eso podemos redistribuir. De otra manera, no tenemos ninguna posibilidad. Recordar algo justamente. Lo último para pasar al tercer tema, porque estaba conectado. Y a mí me gustaría recordar algo, que es verdad que un problema, justamente no es un problema de ley. En primer lugar, justamente el cambio de uso suelo, tenemos al hijo de la Bachelet que se aprovechó de esa ley para hacer un negocio tremendo. Entonces, también hay problema de cómo se maneja la información detrás de esto. Tenemos muchas veces problemas... Cambian el valor. Entonces tenemos muchas veces problemas, lamentablemente, se aprovechan del desconocimiento, de no llegar a la gente con las leyes existentes, tenemos hasta un presidente que no conoce la Constitución, como bien estaban diciendo, y tenemos una alcaldesa de Viña del Mar, por ejemplo, que su gestión, después del incendio, su mayor gestión, ¿dónde fue? En pedir una nueva ley de incendio. A mí me pareció realmente una vergüenza. O sea, si no fue capaz de cumplir la que hay, ¿para qué está pidiendo otra para también incumplirla? Y a todo esto, Camila Flores, que vino la semana, dijo que eran 30.000 leyes que teníamos aproximadamente en nuestro país. No sé si a veces la solución es hacer una más, una menos, o hacer cumplir las que ya tenemos. Oye, me quedo con algo que dijo Matías recién sobre la reactivación económica, porque también la quinta región no se queda atrás en este ranking que hicieron de deudores del país. Y Chile tiene, o sea, la región de Valparaíso es la segunda que concentra más personas con temas de insolvencia, con quiebras, con deudas que superan su ingreso. Está bien dañado en términos económicos la región. O sea, concentramos mucha gente que está con el agua hasta el cuello. ¿Cómo reactivamos económicamente? Vamos a lo concreto, porque al final todos estos temas, la micro no pasa por la seguridad afecta al comercio, el comercio genera menos empleo y este círculo entra en esa debacle. La vía está más cara, como lo hemos conversado, lo que costaba 100, hoy día vale 125. Las personas están cada día más endeudadas,
el desempleo, La la luz ha subido, el desempleo sube, no tenemos proyectos muy relevantes de inversión, ni pública ni privada, los puertos avanzan a ritmo de tortuga, proyectos de inversión nuevas son muy poquitos. Yo creo que aquí hay que algo mencionaba Matías sobre una ideología imperante que le tiene susto a la palabra riqueza, cuando no hay nada más lindo para un país y para un emprendedor que generar riqueza, sacarle las trabas, y cuando uno dice permisología, uno se imagina construir, por ejemplo, una desaladora cuesta 14 años. Nuestra región necesita tenerla, es lento, hay que luchar contra la permisología. El ministro Grau ha sido realmente una tortuga en esta materia, a pesar de que dice que tiene la voluntad. Pero no solamente la desaladora, una panadería en Quilpué, una botillería en Olmué, también tiene al Estado encima, en vez de tenerlo asociado. El Estado y los municipios deberían abrazar a los emprendedores, y eso hoy día tampoco ocurre. Esa mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que apoyarlos, tenemos que bajarle los impuestos, tenemos que darles oportunidades, tenemos que el Estado, el inspector, tiene que ser aquel que lo acompañe. Ese es el cambio que tiene que existir, un cambio de mentalidad. En eso yo veo a Evelyn Matei muy comprometida en lograr cambiar esa mentalidad, en lograr de verdad avanzar en la permisología, de reducir los trámites. 4.000 trámites para construir un embalse, 4.000 trámites para construir cualquier proyecto importante. Entonces, en esto tiene que haber, primero, entender la importancia que significa crear riqueza en un país, no tener traumas ideológicos frente a eso, y apoyar a los pequeños y grandes emprendedores, por ejemplo, rebajando el impuesto. Oye, Valparaíso destacaba muchos años atrás por ser el empuje económico del país, y Valparaíso está destruido. Estamos en la cola. Bueno, yo siempre he dicho, lo he dicho públicamente en nuestros programas y por la radio, a mí me parece que Valparaíso es la nueva franja de Gaza. La franja de Valpo. De Gaza. Efectivamente, el paso de Pirata Chap por la comuna, por la costa, produjo un desastre enorme. Y yo creo que, en definitiva, lo que ocurre aquí es que Valparaíso no sabe qué es lo que quiere ser. No sabe si quiere ser un puerto, con la competencia que tiene San Antonio, o quiere ser un punto importante de turismo internacional. Falta una decisión, y esa decisión tiene que ser tomada no solo por la gente que trabaja y vive ahí, sino que por el Estado. Mientras el Estado no tome una decisión de si va a ser un puerto o no va a ser un puerto, si va a ser una ciudad turística, si va a ser una ciudad de estudiantes, de universidades o de servicios, la gente se va a ir yendo de Valparaíso. Yo tuve oficina de abogado durante 30 años en Valparaíso. Me tuve que ir, porque la crisis de seguridad, la crisis del aseo, los olores, las bandas tropicales tocando en plena calle en la Prat, zona ¿no de cierto? Barrio Puerto no vive nadie. Es un desastre. No hay o sea, residentes. es una ciudad bombardeada. Entonces, lamentablemente, ese es un tema que va a costar bastante tiempo y mucho empeño en reconstruirlo. Pero lo primero que tiene que hacerse es ponerse de acuerdo tanto el sector público como el privado, qué es lo que queremos hacer con Valparaíso, ¿no? ¿Verdad? ¿Queremos convertirlo en un puerto moderno, digamos, con alta capacidad de recibir carga, o queremos que sea una ciudad turística? Ese es un problema que hay que resolver, porque hasta el momento no ha sido resuelto. ¿Y por qué pasa eso? Porque lamentablemente esas decisiones no pasan por el sector público, porque no se planifica, porque no se estudia, porque no se comprende lo que se tiene al frente. Y eso es una crisis que no solamente tiene este gobierno, proviene de otros gobiernos anteriores también. Matías, si uno hace un poquito de memoria, para no centrarlo solo en Valparaíso, en la región, La Pólvora, el Troncal Sur, y ya estamos hablando que eso fue hace 15 años, grande obra, no un semáforo. ¿Qué pasó? Nos quedamos absolutamente en el pasado. El último reflexión sobre eso para pasar ya a los minutos finales. Bueno, mi reflexión sobre eso es bien clara, que derechamente las decisiones lamentablemente en nuestro país están totalmente centralizadas. Los votos, sabemos que la mayoría de los votos están en Santiago. Ya se olvidaron de Valpo. Entonces, derechamente se olvidaron de Valparaíso, de nuestra región y de la región en general. Porque cuando tenemos gobiernos que solamente se preocupan de su eslogan, de dejar algún legado o mal legado como está dejando este propio gobierno, realmente tenemos gobiernos egoístas, gobiernos mezquinos que no hacen políticas públicas, y lo mismo pasa en el Congreso Nacional, lamentablemente. En el Congreso Nacional, cualquiera que tenga la oportunidad de ir y visitarlo, cuando uno ve los parlamentarios
están sesionando y parece realmente una sala de cuarto básico de niños desordenados. Ninguno está sentado, uno cree cuando ve los reels de cada diputado que todos están escuchando no hay nadie, respetuosamente, están hablando para sí mismos, para después subirlo a sus cámaras y después ese mismo diputado termina de hablar y se va porque ya no le interesa lo que diga el resto. O sea, falta una seriedad. No olvidemos que es un parlamento. Es un parlamento, exactamente. Falta una seriedad estructural en nuestro país, que realmente existan más personas como Dorothy Pérez que le den dignidad al cargo. No puede ser que cada uno logra el escaño, logra el puesto de autoridad que corresponde y luego se olvida para qué están. Tienen que estar justamente para la ciudadanía, para todo el país, de Arica a Punta Arenas, Puerto Williams, para ir más allá. Y por eso acá en Marga Marga TV queremos escucharlo. Ya sabemos que la gente está viendo qué opinan, cuáles son sus miradas, qué quizás lo que le conviene al país. Algunos de ustedes van a ser candidatos, otros son autoridad, otros son simplemente abogados independientes que quieren dar su opinión y entregan esa voz ciudadana. Y para eso estamos acá en Marga Marga TV, para confrontar opiniones y que después la gente llegue el día de la elección y vote por algo que asemeje un poco a su pensamiento o al menos lo que cree que es mejor para el país. Así que se nos pasó más que volando el tiempo, pero les quiero dejar su minuto final de reflexión. Matías, directamente a la cámara, una reflexión sobre estos temas que conversamos regionales. Yo me voy a dirigir a los padres de este país, a mis congéneres, que han sido tan desprestigiados últimamente por unas señoritas de pañuelo verde. El rol de padre es un rol que se cumple, sea padre presente, sea padre ausente, lo importante es que se cumpla. No podemos seguir dando un espectáculo de las deudas de las pensiones de alimentos. Ejerzamos el rol de padres, mañana se celebra el Día del Padre en Chile y un saludo para todos mis congéneres y que nos pongamos a salvo del ataque de las feministas. Muchas gracias. Perfecto. Acá nuestro concejal, su minuto final. Sí, la verdad es que me preocupa bastante el nivel de desempleo que tiene la región. Además, tiene otro un ranking donde 9% de desempleo aproximadamente frente a un 8% nacional. Yo creo que es importante avanzar en descentralización. Hoy en día el gobierno ha obtenido recursos importantes e históricos relacionados a inversión extranjera en Chile. Yo creo que es importante llevar esas inversiones hacia las regiones, precisamente a una región tan importante como Valparaíso, que está tan envejecida, por cierto, y que también vive mucho del comercio informal. Lo hemos visto en Valparaíso, en Quilpué en su momento. Creo que es importante, a propósito de esa inversión, poder financiar también las materias de seguridad, que es tan importante, y con eso también podemos resolver los temas también de campamento, avanzar en eso. A propósito, que son los 3 temas que conversamos el día de hoy, eso también pasa por inversión, hacer acuerdos para traer la inversión pública a nuestra región de Valparaíso. Muchas gracias también por estar con nosotros. Pepa, tu minuto final, precandidata senadora por la UDI en la región de Valparaíso. Muchas gracias a Marga Marga TV por esta invitación y este debate muy entretenido acá. Yo la verdad es que quiero ir con un mensaje de esperanza. Creo que estamos muy mal como país. Efectivamente, tenemos las peores cifras en listas de espera en salud. Hoy día las mujeres se mueren de cáncer mamario, de cáncer digestivo, de cáncer cervicouterino. Tenemos también las peores cifras de desempleo, como decía aquí el concejal Francisco del Frente Amplio. Tenemos las peores cifras también de IPC, de crecimiento. Estamos absolutamente estancados en nuestra región y también a nivel nacional, ni hablar de la seguridad. Tenemos también la crisis educacional con estas reformas que lamentablemente lo que han hecho a través de la tómbola y de las malas leyes que se fueron aprobadas en el 2014. Estamos en una situación crítica y mi mensaje de esperanza es a que tengan fe que las cosas pueden cambiar. Yo les pido una oportunidad para poder dársela a Evelyn Matei. Creo que ella tiene la energía, la fuerza y la esperanza de levantar a Chile de nuevo, y ojalá que también en esa aventura me puedan dar la oportunidad a mí de llegar con todo el carácter que significa para las mujeres, pero también con ese mensaje de que podemos cambiar Chile y volver a ser esa patria que tanto amamos. Muchas gracias, Pepa Hoffman. Y por último, Raimundo Palamara, precandidato por el Distrito 6 del Partido Republicano. Su minuto. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes, a la producción, que muy bueno el programa, muy entretenida la conversación, pero espero que más que entretenida haya sido eficiente, porque aquí la ciudadanía no puede bajar los brazos para darle un punto a Matías, pero no puede bajar los brazos, ¿no? Que tengamos que armar a la ciudadanía.
sino que desde el punto de vista de cómo fiscalizar a las personas que estén dentro del poder para que acabar con las malas prácticas, para que el dinero que esté o que llegue al Estado, al gobierno, a las distintas municipalidades, se gastan derechamente en redistribución, en ayudar a la persona que realmente lo necesita, que es el sinónimo de un Estado subsidiario que hay que defender y que ya ha ganado 2 elecciones en los últimos 3 años. Razón por la cual yo espero que el ciudadano en el momento de la elección sea responsable. Tenemos un candidato presidencial, que es mi candidato José Antonio Kast, que espero que llegue a segunda vuelta, y tenemos que seguir defendiendo y poniéndole los patines a la gente, porque el poder está en ustedes, está en su voto. Muchas gracias, Raimundo, y nosotros nos vamos ya volando porque se nos pasó la hora absolutamente rápido aquí con nuestros invitados. Les quiero agradecer a los 4 por este debate respetuoso, duro en su momento porque hay que confrontar opiniones, pero respetuoso, y así la gente se puede sacar sus propias opiniones de la casa. Saludos a todos los que nos vieron por Zapping, Mundo Claro y por supuesto por el cable de la costa. Un gran abrazo a todos los que nos siguen semana a semana. Atentos la próxima semana, nuevo panel, más debate y más conversación aquí en Pulso Regional. Un aplauso, muchas gracias.